Bien, entonces Dios gobernaba directamente con ellos y sojuzgaba entre los dos, ¿sí? O sea, él era como un mentoreo de gobierno para el ser humano a través de las leyes de Dios. Pero en Génesis 9:6 ya Dios dice, no, ya no voy a estar con ustedes, les voy a dar a ustedes la facultad de que se gobiernen ustedes mismos y el gobierno civil es el gobierno del hombre pecador sobre el hombre pecador. Bien, entonces ya, sí, entonces nos quita, sí, el sojuzgar, ¿sí? Ya no estamos juzgando con él y también, sí, el señorear. ¿Por qué? Porque para ser señor, ¿sí? De algo tengo que estar en autoridad. Pero como perdimos nuestra autoridad de diseño al pecar, entonces ahora tenemos una ley del pecado y la muerte que entenebrece nuestro entendimiento. Entonces no vamos a ser señores. Ahora, no nos encarga de, ¿sí? Ya, sí, cuidar la tierra, ¿sí? O sea, llenar la tierra, ¿sí? Hacer naciones, pero ya no va a haber un señorío general sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra va a clamar la manifestación, ¿sí? De los que crean en Dios. ¿Sí? Ya la tierra va a ser afectada y la tierra fue afectada por nuestro pecado. Entonces no podemos señorar. ¿Sí? Solo hasta Cristo, ¿sí? En Él que es el Señor, entonces podemos, ¿sí? Hacer las cosas correctamente para la tierra y por eso se nos va a demandar un juicio a las naciones. ¿Bien? El juicio a las naciones es para los cristianos, por eso no es para los paganos, porque los paganos no pueden señorear y sojuzgar. ¿Sí? Sí, correctamente, o sea, sojuzgar con las leyes de Dios. ¿Por qué? Pues porque son paganos. Bien, entonces esa es la idea. Bien, bien, Las- permítame un momento, voy a, aquí a abrir y ya vengo. Es que Ok. estoy solo. Milena, buenos días. Freddy, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Milena, ¿cómo ha estado? Buenos días, don Jesús, ¿cómo está? Entonces vamos a Bien. iniciar. eh, Entonces vimos los 7 principios. Los 7 principios de libertad o de transformación para las naciones, recordemos que es ley natural. Lo que hizo Dios fue, como Webster se dispuso, a ver cómo se sostiene la libertad, entonces Dios se lo reveló, pero están en el ser humano desde el principio. Por diseño nosotros podemos vivir en libertad, ¿sí? Para poder vivir en comunidad, ¿bien? Pero esa libertad es libertad externa. Puede y proviene de lo interno de la aplicación de un principio. Yo puedo, ¿sí? Vivir un principio bíblico y aplicarlo, un principio bíblico cristiano, y aplicarlo en mi vida sin ser cristiano. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo sea salvo. No, no voy para el infierno. Pero puedo vivir ese principio internamente y se va a manifestar externamente la libertad. Por ejemplo, el ejemplo que dimos, no robarás, respeta la propiedad privada. La propiedad privada es un principio bíblico cristiano y fue establecido por Dios por diseño en el ser humano y establecido a través de la ley civil por Dios con Moisés en no robarás. Entonces los japoneses no te roban la billetera o el celular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una convicción interna, ¿sí? De vivir ese principio. ¿Sí? No robar, ¿sí? Que es ley natural. ¿Sí? Es ley natural. Entonces, en lo externo, pues no te roban, pero se van a ir al infierno, la mayoría de los japoneses. Bien, entonces, estos principios son ley natural. Entonces, la clave, porque esto lo puede hacer cualquier persona. ¿Sí? Precisamente eso fue lo que Webster encontró, porque cuando él investiga en África, ¿sí? Pues la cristiandad no estaba en África. ¿Sí? Bien, entonces, eh, pero hubo libertad, ¿sí? Cuando investiga en Asia, para esa época. Entonces, es clave ver que esto lo podemos implementar
no importa si estamos en unidad con unión con cristianos o inclusive con paganos. Por lo tanto, en el gobierno civil, como estamos haciendo todo esto con el énfasis en el gobierno civil, por lo tanto, en el gobierno civil, incluso ¿sí? en la política, yo puedo lograr la aplicación de principios bíblicos cristianos a la ley y la ejecución de ello ¿sí? por parte del gobierno civil, ¿sí? incluso con paganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apelo a estos principios, apelo a la ley natural que la gente tiene estos principios. ¿Bien? Pero, ¿cuál es la clave? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del principio uno, que fue la individualidad de Dios en todas las cosas, es decir, el logos de Dios, el orden de Dios de todo, ¿sí? Dijimos que básicamente el resto de principios son una extensión de ese primer principio. ¿Por qué? Porque cuando yo razono la individualidad de Dios en algo, el orden de Dios en algo, así yo no creo en Dios. ¿Sí? Pero si razono que hay un orden y que ese orden es beneficioso, entonces voy a vivir esos principios. Entonces, ¿cuál es la clave uno? El razonamiento de la individualidad de Dios en todas las cosas, así yo sea creyente o no. Pero, ¿cómo razono? A partir de las evidencias de la verdad. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener evidencias de la verdad. ¿Bien? Y tenemos que verlo. ¿Bien? Hoy en la mañana me estaban dando palo por Twitter porque yo ayer puse que Carlos Fernando Galán nunca ha administrado nada. ¿Sí? Entonces, que va a pasar lo mismo que como Claudia. ¿Sí? Entonces, que tenemos que elegir a alguien que haya administrado algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues ahí hay otros candidatos. ¿Sí? Eh, y en el caso, pues entonces, digo, no, entonces, claro, ahí hay otros que tampoco lo han hecho, o que si han administrado lo han hecho mal, como por ejemplo el caso de Bolívar, que la administración de sus hoteles le ha dado dinero a él y a su hijo, pero a costa de no pagarle a la gente. Bien, y entonces esa no es una buena administración. Bien, entonces, claro, se me viene la idea política encima, ¿sí? De cristianos, ¿sí? Pero no tienen evidencias. Muéstreme dónde. ¿Sí? Muéstreme qué ha administrado. ¿Sí? ¿Sí? No hay evidencias. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no lo ha hecho. Bien. Eso no quiere decir que de pronto pueda administrar bien, podría ser, pero no estamos en un 50-50 de razonamiento. ¿Sí? Estaríamos en un 50-50 si entonces administró algo y lo hizo bien, porque siempre también podemos hacerlo mal. Entonces, en cambio, cuando no ha administrado, puede ser que lo haga bien, pero lo más lógico es que no tiene experiencia, entonces tenemos un 90%, un 95% que lo haga mal y un 5% que lo haga bien. Bien, bien. Entonces, tenemos siempre que presentar las evidencias. ¿Sí? Cuando no Entonces, tiene experiencia, ¿no podría acudir a la multitud de consejeros? pero recuerden que cristianamente nosotros tenemos que elegir gente que nos dice Deuteronomio 1:13, que ya hayan sido expertos. ¿Sí? Es decir, expertos viene de experiencia comprobada hacia el beneficio, hacia el bien. ¿Sí? No solo que trabajé mal, ¿sí? No, hacia el bien, o sea, que lo hizo bien. Entonces no sería un principio bíblico elegirlo a él. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Pues porque en eso no cumple. Ahora, si entre los otros 12 sí cumple, 11 sí cumple, pues entonces toca votar por él. ¿Sí? Pero en cuanto a la experiencia no la tiene. ¿Sí? No la tiene. Ahora, siempre tenemos que tener consejeros. ¿Por qué? Porque aunque tengamos experiencia, podemos hacerlo mal. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, eh, el... se me olvidó. Asa fue un buen rey y tuvo luego a su hijo, se me olvidó el nombre del hijo con J, eh, Joram, creo, Jotam, bueno, no recuerdo. Pero su hijo también lo hizo bien como rey y luego vino Ocosías. Bueno, no, luego vino Ocosías y lo hizo mal. Llevaba a su abuelo y su papá haciéndolo bien y luego Ocosías lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo mal? Porque su mamá Atalía, ¿sí? Era una calavera, ¿sí? Era terrible, ¿sí? Entonces, aunque Joram se casó, no, hizo bien su gobierno, en el gobierno civil estuvo bien, estuvo pésimo en la familia. Entonces Ocosías
no creció con el conocimiento correcto y por eso lo hizo mal. Aunque había una experiencia de sus ascendentes haciéndolo bien, no fue educado. ¿Bien? Entonces yo puedo tener experiencia, ¿sí? Porque él experimentó, la experiencia tiene que ver con experimentar, tiene que ver con ejemplo, ¿sí? Él experimentó cómo los gobernantes, ¿sí? Llevaban beneficio a la gente, pero cuando fue rey, lo hizo mal. ¿Sí? Entonces yo siempre tengo un riesgo, así tenga experiencia, así yo ya haya sido administrado algo y me haya ido bien, siempre tengo un riesgo de hacerlo mal. Por eso, el que tiene experiencia, tenemos el 50-50. 50 que lo haga bien, 50 que lo haga mal. ¿Sí? Pero el que no, tenemos 95 que lo haga mal y 5 que lo haga bien. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cualquiera se puede torcer. ¿Sí? Y como decía Diomedes Díaz, si se voltea un camión de huevos, porque yo no me puedo voltear. Entonces, eso es. Eh, entonces, una de las características es ella, siempre debemos tener evidencias. Entonces, el principio uno de la individualidad es poder tener esas evidencias de esa individualidad de Dios, sea cristianos, sean paganos los que están ahí en esa enseñanza, recibiendo esa enseñanza, para que puedan razonar, porque Dios le dio razonamiento a todos los seres humanos, ¿bien? No solo a los cristianos. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. Bien, bien, entonces entendiendo el principio uno, ¿sí? De la individualidad de Dios en todas las cosas, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver por el otro lado cómo el enemigo se opone a nosotros para que nosotros no vivamos en libertad. Porque Dios quiere que vivamos en libertad, dice, y conoceréis la verdad, ¿sí? Y la verdad os hará libre. Entonces, yo debo conocer la verdad. Nuestro enemigo se va a mover y hacer todo lo posible para que no conozcamos la verdad, para que seamos engañados. Pero acá hemos aprendido varias herramientas para conocer la verdad, ¿cierto? Entonces, yo puedo conocer la verdad, pero tengo libertad para decidir obedecer esa verdad que conocí o desobedecerla. Si la obedezco, hago a la verdad que es Cristo, Señor de mi vida. Si decido obedecerla, entonces Cristo es el Señor de mis decisiones y no mi carne. Y entonces soy libre. Bien, bien. Entonces, tenemos que ver también qué hace el enemigo. ¿Sí? Porque cuando hablamos de gobierno civil, básicamente son 4 componentes. Bueno, son más, pero realmente así en grandes rasgos, 4 mínimas cosas que hay que ver es la cosmovisión bíblica del gobierno civil, cosmovisión bíblica cristiana del gobierno civil. Tenemos que ver la metodología para ponerlo en la realidad, en eso estamos, ¿sí? Pero también tenemos que ver la oposición, el humanismo, ¿sí? ¿Qué piensan los otros? Porque en la política, ¿sí? La política es cómo generar alianzas, ¿sí? Cómo lograr establecer un principio bíblico cristiano para la sociedad, ¿bien? Y cómo asegurar los que ya tenemos y no quitarlos, ¿bien? Sobre todo esa última parte es lo más importante. Entonces yo tengo que saber cómo piensan los otros, porque a veces me toca unirme en unidad con esos otros. Entonces por eso también es bueno ver los conceptos de ley y los conceptos de cómo los otros entienden su cosmovisión y así entonces van a querer hacer leyes. Y por último, el cuarto va a ser la política, ya en la parte política, lo que es la campaña, el mercadeo político, la oratoria, ¿sí? Todo esto entendiendo lo que es la política y sus extremos, que es la politiquería y la indiferencia. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar hoy, y voy a hacer hoy una introducción, porque ya para la próxima voy a mostrarles las evidencias. Entonces vamos a mirar hoy cómo hay unos pensamientos en el mundo que son los que Satanás ha usado para oponerse a estos 7 principios de libertad. Recordemos que estos principios son para toda la humanidad, no solo para los cristianos. Entonces, Satanás se opone. ¿Sí? Y entonces vamos a ver el primero. Entonces yo voy a aquí a compartir, por favor, si me autorizan ahí a compartir pantalla, y vamos a hacer una pequeña introducción hoy del primero. ¿Sí? Porque en el primero sí me va a tomar más tiempo, porque tengo que mostrarles evidencias para ver por qué no es verdad lo que se piensa, porque es un pensamiento muy, muy arraigado. Bien, entonces estos los 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba. Bien, bien, entonces vamos aquí a
los 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba. Básicamente han habido 7 pensamientos que son los que se han opuesto a estos principios de libertad. Entonces ahí vemos algunos, ¿sí? Entonces vamos a irnos con el primero. ¿Bien? Bien. Entonces voy aquí a compartir. Y el primer principio es el principio de la individualidad de Dios en todas las cosas, ¿sí? A nosotros nos hizo iguales ante él, pero cada uno plenamente diferente al otro. Ya vimos eso, ¿cierto? Nunca nadie ha sido igual, ¿bien? Pero, sí, la mayor creación de Dios ha sido el ser humano. Y es lo que más muestra la individualidad de Dios en todas las cosas, porque es la única creación que fue creada a imagen y semejanza de él. Entonces, el ser humano es la máxima creación. Recordemos nuevamente la fórmula de creación. Creación es igual a ser humano más naturaleza, ¿cierto? Entonces, por eso el ser humano tiene que señorear, tiene que ser responsable de esa naturaleza en el límite que tiene de su nación, ¿sí? Haciéndolo localmente, ¿sí? La suma de las localidades nos va a dar lo regional, la suma de las regiones, lo nacional. Bien, bien. Entonces, al ser el mayor ejemplo o testimonio de la individualidad de Dios en todas las cosas, el ser humano, por lo tanto, entonces hay una oposición, y este es Charles Darwin. ¿Bien? Darwin, con su teoría de la evolución, entonces es usado por el enemigo para atentar, ¿sí?, de tajo contra el principio de individualidad de Dios en todas las cosas, empezando por el ser humano. Bien, entonces, porque pues si no hay Dios, ¿sí? Si Dios no creó, entonces pues no hay Dios. Y si no hay Dios, pues todo se vale. Entonces no hay una individualidad de Dios en nada. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces Darwin fue un naturalista británico y que propuso, que escribió un libro que se llamó El origen de las especies. Como ya lo habíamos visto, recordemos que este es uno de los 2 libros con el que se hizo Dogma, y el dogma que se hizo fue pues esa teoría, la teoría de la evolución. Entonces, cuando nosotros abandonamos las partes de la nación, y al abandonar estas partes de la nación, las dejamos y nos metimos en el templo, entonces ellos toman la educación y producen una filosofía de educación, ¿sí?, basado en este pensamiento de la evolución. Recuerden que el objetivo, sí, para la transformación, para que pasemos de la cosmovisión del individuo a la cosmovisión local, tenemos que producir una filosofía de educación generacional. Eso lo vimos las primeras clasitas cuando estábamos viendo lo que era la diferencia entre cosmovisión y pensamiento. Entonces, esto fue lo que hicieron ellos. Ellos sí hicieron la tarea de Dios, el diseño de Dios, ¿sí? Y es producir una filosofía de educación, es decir, una reunión de qué es lo que se va a enseñar, ¿sí? Pero basado en este pensamiento. Entonces, Darwin, básicamente, él es un naturalista, es un ayudante inclusive de otro, pero ellos están en Galápagos. Llegan a Galápagos, están allí menos de un mes, y él observa unos pájaros, que son los pinzones. Y estos pajaritos, había unos que tenían un pico más largo y un pico más corto. Unos un pico más larguito y un pico más corto. Entonces, en esta época del año, cuando ellos estaban allá, ¿sí? Galápagos queda muy lejos del continente, está expuesto a todos los vientos oceánicos, por lo tanto, al tener palmera, porque los pájaros llevan desde la costa, esas semillas de la palma de coco, por lo tanto hay palmeras de coco. Entonces, al moverse por los vientos, las semillas de la palma de coco caen al piso, pero también caen muchas ramas. Entonces, esas semillas era parte del alimento de estos pinzones, pero algunas estaban más debajo de las ramas y otras sobre las ramas. Entonces, él ve que los pinzones de pico más largo alcanzan las ramas, ¿sí? Y los de pico más, perdón, alcanzan las semillas que están bajo las ramas, pero los de pico más corto no alcanzan. No todo el año era así, solo cuando venían los vientos, ¿sí? eh, eh, que subían desde los vientos que subían desde el sur, es decir, para esta época de julio y agosto. ¿Bien?
Entonces, él dice, bueno, pues entonces ahí asume que entonces esa situación siempre pasa, y no, porque entonces ya se hubieran extinguido, de acuerdo a ese pensamiento, pues los pinzones de pico corto, y no deberían haber pinzones de pico corto, pero había. Entonces, ¿qué sucedía? En este tiempo los comían mejor los de pico largo, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Sí? En el otro comían, ¿sí? Igual, ¿sí? O puedes haber una ventaja con los de pico corto. Ahorita voy a explicar qué sucede, por qué Dios tiene esos dos picos en los pinzones. Entonces él asume eso primero, y entonces dice que si, entonces que ese cambio de pico se dio a través del tiempo porque el pinzón fue evolucionando para tener un pico más largo para poder comer las semillas que están bajo las ramas. Y entonces que los pinzones que no lograron evolucionar, pues se van a extinguir, porque van a morir de hambre. ¿Bien? Entonces él asume esto. ¿Bien? Entonces dice, pues durante mucho tiempo, a través de cambios, ¿sí? Entonces puede pasar que por azar, entonces tengamos las especies que tenemos. ¿Por qué? Porque él antes de llegar a Galápagos, entonces tenía una idea, y tenía una idea que se basa en dos pensamientos y ambos son lógicos. Lo que son es dos ojos, una nariz. Dos ojos, una nariz, veo en los animales, dos ojos, una nariz, o sea, animales grandes. Todos tienen dos ojos, una nariz. Entonces, solo hay dos opciones lógicas. O venimos todos desde uno que tenía dos ojos y una nariz, ¿sí? Un ancestro común, ¿sí? O el diseñador usó el diseño dos ojos y una nariz porque es un diseño funcional. Funciona. ¿Bien? Entonces esas son las dos opciones. Ambas son lógicas, ¿sí? Pero no todo lo lógico es verdadero. Necesito entonces, ¿sí? Ver cuál es. ¿Bien? Pero él, en lugar de razonar por las dos, él toma partido por una y toma partido por el ancestro común. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el ancestro común implica que no había Dios, ¿sí? Sino que implica que, ¿sí? Se dio la vida espontáneamente y a partir de un ancestro común, ¿sí? Que fue una bacteria, y entonces a través de cambios, entonces tenemos todas las especies que hay. ¿Bien? ¿Y él por qué toma ese? ¿Sí? Él fue hijo de judíos, pero, ¿sí? Ser judío es lo mismo que ser ateo o musulmán. Entonces, eh, los judíos alaban al Padre, ¿sí? Pero no conocen a Dios. Entonces, eh, él creció sabiendo que había Dios, ¿sí? Porque sus padres le enseñaron eso, siendo judíos. Pero Darwin es viudo, y luego su hija muere cuando tenía 10 años, muere de neumonía. Entonces, Darwin tiene mucho duelo por su hija. Entonces dice, no hay Dios porque Dios es muy malo. Y Dios permitió que mi hija se muriera. Y entonces no hay Dios. ¿Sí? Y entonces por eso es que toma partido por el ancestro común, ¿sí? Porque tenía un problema personal con Dios. Porque pues había que superar ese duelo, o de pronto no estuvo su familia, o estuvo alejado y no hubo alguien que le ayudara, y él tampoco pudo superar el duelo. No tiene excusa porque es adulto, ¿sí? Entonces ningún adulto tenemos excusa. Ay, es que el pastor no vino y es que no me... No, no hay excusa. ¿Sí? Pero entonces no pudo superar el duelo de su hija, y entonces, sí, tomó un partido en contra de Dios. ¿Sí? Y no examinó la otra. ¿Mm? La otra. Pero, como de las dos opiniones que tenían que escribió eran lógicas, entonces en su conciencia estaba la otra. Por eso él en la página 160 del libro original de El origen de las especies, mmm, entonces él dice, si se comprueba que hubo eh, seres o digamos cuerpos o inclusive órganos que se pudieron formar no por repeticiones sucesivas al azar, sino si no si comprueba que no pudo ser así, entonces mi teoría fracasaría por completo, dice eso. Entonces, primero era una teoría,
No era nada probado, solo era una teoría. Pero como fue cuando la iglesia abandonó las partes de la nación, entonces los paganos, los no creyentes, tomaron la evolución, hicieron el dogma de la evolución y entonces lo volvieron verdad a través de la filosofía de educación que hicieron y lo aplicaron a todas las esferas. Y por eso la evolución, más que ser algo científico, es algo más religioso. Básicamente es una disculpa para decir que no creemos en Dios. ¿Sí? Eh, entonces, después de ese boom, de esa educación que basada en la evolución, pues se asume que la evolución es verdad. Y para mediados del siglo XX, casi todos, más o menos un 90% de los científicos básicos, eran evolucionistas. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces Dios empezó a revelar más evidencia y a hoy menos del 25%, ¿sí? Son evolucionistas. Bien, bien, entonces vamos a mirar un poquito. Entonces él dice que pasó mucho tiempo y a través de cambios al azar, entonces se dieron las especies que tenemos, o sea, de una especie se pasó a otra. ¿Bien? Y cuando vamos a razonar esta teoría, ¿sí? Entonces, pues tenemos que ver, ¿sí? A ver qué es lo que dice. Y yo veo que si razono la creación, ha pasado tiempo. ¿Sí? Ha pasado tiempo, o sea, es verdad, Darwin tiene razón, sí pasó tiempo. ¿Sí? Pero lo que veo, ¿sí? Es que a partir de ese tiempo, ¿sí? Lo que vemos más es una contingencia, ¿sí? Es una idea de un mundo cada vez, ¿sí? Más específico para cada especie. Es decir, que haya pasado por azar de una especie a otra cada vez es más loco. Darwin no conocía la célula, Darwin no conocía eh, mucho de la ciencia que tenemos hoy, el átomo, nada de eso. Hasta ahora estaba empezándose esas ideas. Entonces, son inferencias. Bien. Pero sí tiene razón que ha pasado años. Para Darwin, básicamente, en su vida, en su teoría, habían 8 variables para la vida. Es decir, se necesitan 8 variables exactas en el momento exacto con la cantidad exacta para que haya vida. A hoy sabemos que son más de 1800. Entonces, Darwin dice que por azar, entonces él estaba jugando en el casino sacándose el 8-7. ¿Sí? No el 777, sino el 8-7. ¿Sí? Durante mucho tiempo, jugando en el casino, pues algún día le va a salir el 8-7. ¿Sí? O sea, una máquina que tiene 8 puestos y le sale el 7 en los 8 puestos. ¿Sí? Ese es Darwin. Hoy tendríamos que estar jugando en el casino, en esa máquina, pero esa máquina tiene 1800 puestos, 1800 cuadritos para que salga el 7. Entonces, ¿qué posibilidad hay que salga el 1807? Ese 1800 veces ese número 7. Pues menos, por lo tanto tengo que jugar más. Tiene que haber más tiempo para que alguna vez pueda salir el 1807. Entonces, si antes tenía que jugar, ¿sí? 2 horas para que me salga, supongamos 2 horas, para que me salga el 8-7, hoy tengo que jugar 4 días. Bien, algo así. Entonces, efectivamente, ha pasado tiempo, pero ya sabemos, ¿sí? A través de la relatividad, cuándo inició el universo. ¿Sí? Y, y no hay ningún científico que dude que el universo no tuvo un principio, que ya lo dice Génesis 1. Bien. Ahora, el problema es qué pasó o qué pasó antes de ese principio o después, en eso estamos. Bien, pero ha pasado tiempo y entonces ahora necesitamos para las variables de la vida que tenemos, que Darwin no conocía, ¿sí? Necesitamos un 1807, por eso necesitamos más tiempo, pero ya no hay más tiempo. ¿Sí? Ya sabemos cuándo el tiempo inició, cuándo empezó el universo. Entonces la probabilidad de que la teoría de Darwin sea cierta es nula. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ¿sí? es imposible, porque por azar se requiere muchísimo más tiempo para ese número de variables estadísticamente.
Bien, entonces Darwin, ¿sí? Propone esto, ¿sí? Y se va por la idea del ancestro común. Entonces se acepta la evolución del ser humano, siendo que hay en el registro paleontológico, registro fósil, pues hay un eslabón perdido, que siempre va a estar perdido porque el hombre no viene del mono. Bien, entonces se presenta esta idea como si el eslabón se hubiese encontrado. Para hoy, con el desarrollo que hay en la paleontología, ya por estadística debimos haber encontrado, ¿sí? Fósiles del eslabón perdido. Y no lo hemos encontrado. ¿Sí? Entonces, esto se asume como verdad y por eso es una idea dogmática religiosa. Bien, entonces dice que el hombre evolucionó a partir del mono. Bien, y por azar entonces pasó, ¿sí? A otra especie. Bien, cosa que no es correcta. Pero, ¿qué implica esta teoría? Implica que entonces no hay un diseño de Dios, no hay un creador, sino todo venimos por azar. Cuando Darwin propuso esto, se creía que el universo era eterno, pero ya vimos que Einstein comprobó que Génesis 1.1 era verdad y que el universo tuvo un principio. ¿Bien? Y si el universo tuvo un principio, la pregunta más lógica es, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el principiador? Entonces, eso implica que al tener un principio, ¿sí? No era eterno, ¿sí? Sino que había un principio. Y si el universo tiene un principio, pues entonces hay tiempo, pero el tiempo es finito. Entonces, el hecho de que el universo tenga un principio puso en aprietos a la evolución. ¿Bien? Porque en un universo eterno, pues no hay problema cuánto tiempo se trate de sacar ese 1807, en algún momento sale, ¿sí? En esa máquina. Pero si tengo solo un tiempo para jugar en el casino, pues de pronto es bien probable que no me salga el 1807. Bien. Pero ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue Dios el que tuvo la idea de crearnos, ¿sí? Y nos creó. ¿Bien? Y nos creó para que le conozcamos, para que sepamos de él y pueda haber más amor. Bien, entonces Darwin, ¿sí? Se basa en que las ideas de Darwin, luego sus seguidores las basaron en que ya habían sucedido, ¿sí? La evolución ya había sucedido, ya había sucedido y que los cambios evolutivos fueron graduales, ¿sí? Y que el mecanismo fue la selección natural. Bien. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la creación? Vemos que hay un diseño de Dios, ¿sí? Para, ¿sí? Los seres, para que vivan en un lugar. Los animales no viven en toda la tierra, viven solo en sectores de la tierra. Colombia es el país más biodiverso del mundo. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que es el lugar donde hay más animales y vegetales y diferentes por unidad de área. ¿Bien? Colombia es el país más biodiverso del mundo por unidad de área. ¿Sí? O sea, por tamaño de país, somos, ¿sí? Los que más tenemos, es decir, somos los más biodiversos. Brasil es el más biodiverso, pero porque tiene más terreno y tiene la selva amazónica. Pero comparado, como debe ser en razonamiento, ¿cuántos animales hay por unidad de área? Pues Colombia es el país más biodiverso del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos muchos animales, ¿sí? Y plantas diferentes. Pero los animales no llenan toda la tierra. Los animales viven en sectores de la tierra. Pero al ser humano Dios le mandó llenar la tierra. Entonces los animales tienen, ¿sí? Un diseño para vivir en algunos lugares. Cuando los animales se van para otro lugar, ¿sí? Bien, que tiene diferente su medio, entonces se mueren. Entonces, los hipopótamos que trajo Pablo Escobar, ¿sí? Que están en Doradal, están en un medio acuoso, en un medio similar, caluroso, con sol, como estaban en África. ¿Bien? Pero si yo los pongo aquí en la sabana de Bogotá, esos se murieron. ¿Sí? Bien. Entonces, el ser humano no. El ser humano fue diseñado para llenar la tierra. Entonces, el ser humano puede vivir y debe vivir en la tierra, en toda la tierra. Entonces, así como los animales tienen un diseño para vivir en un medio, ¿sí? Los seres humanos también, pero el medio de los seres humanos es toda la tierra.
Entonces, por eso es que si yo soy de Bogotá, pero me voy a vivir a Cartagena, ya mi tercera generación viviendo en Cartagena tiene un color de piel más oscuro. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios diseñó, ¿sí?, la melanina para protegernos del sol en la piel. Entonces yo me voy a oscurecer un poquito, ¿sí?, genéticamente, para protegerme del sol, porque ahora cambié de lugar de vivienda. ¿Bien? Pero eso no implica, ¿sí?, un cambio de especie. Eso algunos de ustedes lo van a encontrar en los libros que le llaman microevolución, inclusive libros cristianos, que no es correcto llamarle microevolución, sino es diseño, diseño para llenar la Tierra. No es una selección natural al azar, ¿sí?, sino es un diseño que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Obviamente, a partir, ¿sí?, de los cambios climáticos, de la justicia de Dios, y que los animales son funcionales para el ser humano, lo que hemos encontrado es al revés, es en lugar de venir de uno, ¿sí?, habían antes más especies y ahora hay menos. ¿Sí? Han habido muchas extinciones. ¿Sí? Inclusive antes de que el ser humano estuviese sobre la Tierra, ya habían habido extinciones de animales, ya Dios las había extinguido. Bien. ¿Para qué? Para que sea beneficioso para el ser humano. Bien. Entonces, esto no lo comprobó ningún cristiano, sino otro ateo, llamado Stephen Jay Gould, y paleontólogo. Y Stephen Jay Gould dice, no, pues Darwin está mal. No es que había uno y no es que la pirámide sea así, sino es al revés, la pirámide es así. Llega un momento de la historia donde aparecen muchos animales y luego se empiezan a extinguir hasta los que tenemos. Ese momento de la historia se llama la explosión del Cámbrico. La explosión del Cámbrico implica que en solo 100 millones de años aparecieron muchos animales. ¿Sí? No tiene explicación Stephen Jay Gould de cómo pasó eso, pero esa es la evidencia fósil que pasó. ¿Sí? Entonces la única explicación es que Dios creó, ¿cierto? Bien, entonces, sí tenemos adaptaciones, ¿sí?, que por diseño para llenar la Tierra. Bien, entonces diferentes medios ambientes podemos hacer. Bien, pero no hay como tal una idea de una selección natural. Bien, bien, bien. Entonces, el error de Darwin es que a través del azar se puede pasar de una especie a otra, ¿sí? Y esa es la asunción que él hace sin evidencia. Bien, entonces, luego se apoya esa idea con, como por ejemplo la idea de las amígdalas o la idea de el apéndice. No, es que mire, ahí hay una evidencia, ¿por qué? Porque el apéndice no hace nada y ahí lo tenemos. Eso es una evidencia de que antes lo usábamos para comer las plantas cuando éramos orangutanes. ¿Sí? Pero ahora sabemos que no. ¿Sí? Sabemos que el apéndice sí funciona. ¿Sí? En el ser humano sabemos que las amígdalas también, ¿sí?, etc. Entonces, todo esto fueron ideas para soportar esta idea, esta teoría de la evolución que daba la facilidad para decir que Dios no existía y justificaba a los ateos sus ideas inmorales. Bien, entonces hasta se hicieron falsedades, ¿sí?, de fósiles, y que el hombre de Pitnow y que el hombre de Cromañón, etcétera, que fueron falsedades y ya se sabe. Bien, y errores de la ciencia. Bien, para justificar esta idea filosófica. Bien. También, lastimosamente, algunos cristianos cayeron en lo mismo y también falsificaron cosas, ¿sí?, para decir que no, que la creación fue hace 6.000 años, cosa que tampoco es cierto. Bien, que ese es el dogma que hicimos los cristianos. Bien, bien. Entonces, eh, ¿cuál es la mentira de Darwin? El hombre es un animal evolucionado de formas de vida anteriores. Bien, el hombre no es un animal y lo podemos ver científicamente y lo podemos ver bíblicamente también. Entonces, la verdad es que Dios fue que creó al hombre destinado para la inmortalidad, para la eternidad. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y nos creó. Entonces, ¿qué tenemos que entender de la evolución? Tenemos que entender que esta visión, ¿sí?, se ha permeado las ideas de pensamiento, ¿sí? Pero, ¿sí?,
Pero si estas ideas no se identifican, entonces las creemos, ¿ven? Y las vamos a creer. Y no es así. Porque, por ejemplo, si somos animales, ¿no? Entonces pues no hay Dios ni hay leyes, ¿sí? Entonces el canibalismo puede ser correcto porque unos animales hacen canibalismo y las arañas se comen a sus hijos y no salen rápido de la telaraña. ¿Bien? Ah, entonces podemos hacer correcto muchas cosas. ¿Bien? Pero eso no es lo que vemos, ¿sí? Porque así yo creo en la evolución, lo que puedo decir entonces es que el ser humano como animal tiene un comportamiento moral y eso es evidenciable. Y al haber un componente moral, ¿sí? Entonces, tiene que tener algo que no solo sea cuerpo, tiene que tener una idea de bien y mal. Podríamos decir inclusive que ese comportamiento moral es para preservarse, ¿sí? Para que no se maten, ¿sí? No puedan vivir en comunidad. Pero podemos ver que las hormigas viven en comunidad, ¿sí? Sin un comportamiento moral. ¿Sí? Las hormigas son ciegas, entonces ni siquiera ven. Pero se puede vivir en comunidad, ¿sí? Sin un comportamiento moral, por instinto y por diseño como animales. Pero el ser humano no tiene ese diseño. Tiene una idea, como no tiene un diseño para vivir en comunidad. O sea, sí fue diseñado para vivir en comunidad, pero no tiene un diseño distintivo para vivir en comunidad, ¿sí? Sino que tiene un diseño moral. Tiene que tomar decisiones en libertad. Entonces, eso es lo que vemos, ¿sí? Y esa es la diferencia y es lo que no cuadra con la evolución. Bien, bien. Entonces, esta es la idea. Y la próxima sesión vamos a verificar en la Biblia y la siguiente en la ciencia. ¿Sí? Vamos a mirar las dos, a ver si Darwin es verdad o no, para sostener entonces el principio de individualidad, para empezar a identificar, ¿sí? ¿Por qué los paganos piensan así? Los paganos piensan mal porque no tienen evidencia. Pero si nosotros tenemos las evidencias, podemos pensar correctamente. Bien, preguntas que tengamos de este tema. Bien. Ok, yo entonces voy a salir hoy un poquito antes Yo porque tengo que... una, yo Ok, tengo una. dale, Gina. Em, en los miles de años que tú estabas hablando, ahí se ubica también todo lo del tema de los dinosaurios. Sí, lo vamos a ver la próxima sesión. Ahí está en Génesis 1, en 24, los dinosaurios. Y claro que existieron y claro que existieron de más de 300 especies de dinosaurios ahí en el registro fósil, de los cuales solo Ajá. 16 son más grandes que el ser humano. De resto, Y, sí, de resto son más pequeños y las gallinas son unos que quedan de esas ideas de los dinosaurios. y la Biblia hace referencia a, pues, algo relacionado con los dinosaurios. No, ¿O se puede ubicar en algún sitio? la palabra dinosaurio vino Ujú. después de Darwin, ¿bien? ¿Sí? Después de Ajá, Darwin viene la palabra dinosaurio, pero sí. sí hace referencia, ¿sí? A los animales de la Tierra dentro de, que son los reptiles, y dentro de los reptiles están los dinosaurios. Ah, bueno, muchas gracias. Pero lo vamos a ver la próxima semana más específicamente. Vale. Espero que acá, de pronto nos tomamos 2 sesiones, ¿sí? Porque no sé qué tanto me Listo. demore, ¿sí? Pero la idea, aquí en este Bueno, principio nos vamos a demorar un poquito más porque es el clave. En los otros ya, una vez tengamos este, ya los otros van a ser extensiones de este, ¿sí? Porque vamos a ver a los otros, pero los vale, otros todos se basan en la evolución, ¿sí? Para listo. para atacar los otros tres. Bueno.